Pues muy buenas tardes a todos los que nos están viendo, a todos los que estamos aquí en la sala de Zoom. Es un verdadero honor, un verdadero placer estar con ustedes, sobre todo porque hoy nos acompañan dos personas maravillosas, dos personas con su sabiduría que nos van a iluminar mucho el día de hoy. Le doy la bienvenida a María Dolores Palencia y a Diego Mauro, que serán nuestros invitados el día de hoy. Voy a permitirme leer alguna reseña de María Dolores Palencia. Ella es religiosa de la Congregación de las Hermanas de San José. Desde 2010 está al frente del albergue de Canal Guadalupano para migrantes en Paso, ubicado en Tierra Blanca, Veracruz. Aunque por servicios internos en su congregación de 2014 al 18 estuvo fuera del albergue, pero volvió en el 2019. Ha desempeñado importantes servicios en la congregación religiosa. Fue vicepresidenta de la CLART, participó como delegada de la vida consagrada en la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida en 2007. Es delegada del sínodo que acompaña a los migrantes en México, y en la reciente sesión sinodal en octubre el Papa Francisco la incluyó en el grupo de presidentes delegados a quienes se confía la misión de presidir la Asamblea Sinodal en nombre y por autoridad del Sumo Pontífice cuando él no está presente. Pues bueno, María Dolores Palencia, es un verdadero honor estar contigo en este día, en esta tarde. Y pues bueno, sin más preámbulo, te dejo abierto el micrófono. Sí, muchísimas gracias. El honor y el gusto es para mí. Yo aprecio mucho a Mario y al grupo que se ha ido formando de diálogo tan profundo y tan teológico y al mismo tiempo tan humano. En algunas ocasiones he estado con ustedes, con este grupo, y pues lo aprecio y lo valoro muchísimo. Agradezco mucho esta invitación. Mario me decía que le interesaba que platicáramos un poquito cómo había yo vivido esta experiencia de haber sido elegida para el sínodo y esta responsabilidad de estar como presidenta delegada, etcétera. Bueno, para mí primero fue una gran sorpresa, eso lo tengo que decir. Yo había colaborado y había estado colaborando sobre todo con el CELAM en una serie de preparaciones de temas para la Asamblea Eclesial Latinoamericana que se dio en México hace unos años, y pues esa preparación se hizo siempre por Zoom, porque estábamos en plena pandemia en todas partes. Asistí a la Asamblea Latinoamericana porque era en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, y pudimos participar, pero pues casi toda mi colaboración había sido así, de una manera más bien remota, a través del CEPRAP con Mauricio López, pero entonces para mí fue una sorpresa recibir una llamada a las 5:30 de la mañana un día, en la que me decía una voz que yo no conocía, que me estaban llamando para invitarme al sínodo. Y la verdad, sinceramente, yo pensé que me estaban tomando el pelo. ¿Por qué? Pues porque en donde yo estoy recibimos muchas llamadas de todo tipo, extorsiones, burlas, etcétera. Y entonces ante esa llamada yo dije, bueno, ¿yo cómo sé que me están llamando de esto? ¿Y cómo sé que ustedes realmente son quienes me dicen que son? Y bueno, me dijo, pues soy el cardenal Greg, y me dijo que hablaba de parte del Santo Padre y que yo iba a recibir una carta y que me decían que, pues que querían que fuera yo presidenta delegada. Y yo dije, pues no sé ni siquiera qué es eso. Y entonces ya me explicó yo le dije, bueno, pues tengo que discernir si realmente yo soy una persona capaz para eso o no. Y me dijo, hermana, esto es un llamado. Discierna si esto es un llamado para usted a nivel iglesia. Y creo que eso fue algo de lo más fuerte para mí y de lo más importante. Porque cuando me dijo discierna que si esto es un llamado, a mí me hizo referencia a muchos momentos importantes de mi vida, y para mí el discernimiento es algo clave. Yo dije, bueno, el que me propongan algo de esta manera me suena más a algo de iglesia. Entonces, bueno, pues ya hice el discernimiento, lo hice con mis responsables. Yo le dije al cardenal, yo tengo superiora, yo no decido mi vida nada más yo sola, yo tengo una superiora. Entonces tengo una comunidad, tengo que dialogarlo, tengo que verlo. Y pues así se fue llevando el camino hasta que respondí que sí. ¿Cómo veo esto? Yo lo veo como una gracia. Es un kairos en mi vida. Hace rato le decía yo a Mario, yo tengo muchos recuerdos del tiempo del Concilio Vaticano porque yo era laica, joven, tenía yo un trabajo apostólico, tenía una pertenencia a lo que hoy llamamos las comunidades de vida cristiana, de espiritualidad ignaciana, y tenía yo una vida apostólica. Entonces el concilio lo vivíamos muy atentos a las noticias. Yo recuerdo a mi papá poniéndonos a escuchar lo que había en el radio, en la tele, en donde fuera, para tener noticias del concilio y ir siguiendo la evolución del concilio. Y había un sentimiento de que era un momento clave en la iglesia,
y que era un momento de apertura, de compromiso. Entonces, para mí, inclusive fue un motivo de dudar si entraba yo a la vida religiosa o no, porque creía yo que el camino era laical y que en ese momento se estaba llamando a los laicos, particularmente a tomar su rol en la iglesia. Entonces, bueno, después, como les digo, discerní que era un llamado para mí la vida religiosa y entré a la vida religiosa en ese periodo de cambio y de transformación. Y mi congregación la vivió de una manera muy fuerte. Se hicieron muchísimos cambios de estructuras, de maneras de ser, de formas de relacionarnos. Pues nosotros nunca tuvimos hábito, además de que en México estaba prohibido, pero todas esas cosas exteriores y que se habían acumulado en los siglos cayeron y cambiaron. Entonces, el concilio ha marcado mi vida y marcó mi vida. Tuve la posibilidad, siendo ya joven religiosa, de vivir una experiencia en el campo, en el medio rural, de comunidades eclesiales de base, cuando las comunidades eclesiales de base estaban muy fuertes en América Latina, en los años 70, 70, 80. Y para mí esa fue una experiencia de iglesia sinodal. Eso fue realmente trabajar en construir junto con laicos y laicas, y en este caso campesinos, campesinas, hermanos indígenas, una experiencia de sinodalidad, una experiencia de caminar juntos como iglesia discerniendo por dónde y cómo. Con toda una formación que se hizo especialmente para esto, etcétera. Y para mí fue de una gran, gran vitalización. Esa experiencia yo la guardo como un segundo nacimiento, diría yo, a nivel eclesial. Y pues esto ha sido lo que ha ido marcando mi vida. Entonces, haber llegado al sínodo hoy para mí es como poder ver un paso importantísimo en toda esa historia de caminar. Porque hubo los años que nosotros hemos llamado en América Latina a veces el invierno eclesial, ese tiempo en que se cerraron muchos caminos, muchos medios, en donde los obispos y el clero eran mucho más clericalizados y más renuentes a experiencias de inclusive se desacreditaron a las comunidades eclesiales de base. En Aparecida hubo una lucha muy fuerte, yo estuve en Aparecida, había párrafos claves de apoyo y de sostenimiento a las comunidades eclesiales de base que se habían votado afirmativamente y que a la hora de la hora fueron cambiados de lugar en el texto y que fue muy duro aceptar esos cambios que no sabíamos dónde se habían hecho, si en Aparecida antes de salir el texto o en el Vaticano cuando el texto había llegado, pero había habido una lucha y había una lucha muy fuerte ya en Aparecida del rol de las mujeres. Yo recuerdo con mucha memoria y agradecimiento a un obispo brasileño que en Aparecida dijo, es el tiempo de decir cuándo vamos a dar realmente espacio a las mujeres en la iglesia. Dijo, las mujeres son las más presentes, las mujeres son las que más nos ayudan, las mujeres están en la administración, las mujeres están en las capillas, las mujeres están en los ranchos, en los pueblos, en la coordinación, en las catequesis. ¿Cuándo les damos el espacio de la decisión en la iglesia? Y a mí eso fue clave y me marcó. Se llamaba Monseñor Angélico y era brasileño. Y él ya hablaba en ese tiempo de la importancia de dar la decisión en los espacios eclesiales a la mujer. Entonces, para mí, esta experiencia de sínodo viene como a hacer un culmen de todo esto, ¿verdad? Yo siento que es una responsabilidad muy grande. Para mí ha sido una responsabilidad muy grande. Y estar en la presidencia, delegada presidencia, es una enorme responsabilidad, pero al mismo tiempo ha sido una gracia de ver cómo hay gente decidida en la iglesia a abrir estos espacios a los laicos, a las laicas y al rol de la mujer. Me decía Mario que les platicara yo un poquito de la cuestión de cómo se vivió el diálogo allá en el sínodo. Para mí eso fue muy importante. La dinámica de la conversación en el espíritu marcó todo el tiempo el sínodo. Y los primeros momentos de cada comienzo de tema, porque los temas eran, cada semana arrancaba un tema distinto y cada semana cambiábamos de mesa. O sea, yo tuve la oportunidad de convivir en 4 mesas distintas y fueron 55 personas con las que yo conviví en diferentes momentos en mesas de mi idioma. Pero además teníamos encuentros y reuniones en donde eran momentos de varios idiomas que se mezclaban y nos traducíamos entre nosotros y hacíamos lo que podíamos. Entonces fue una oportunidad de convivir y de dialogar con mucha gente. Pero el inicio de cada tema, al principio de cada semana,
Lo primero era llegar a la mesa y decir, No te escuchamos, Dolores. ir creando un clima de amistad, de fraternidad, de cercanía, de mucho respeto, de poder sentirnos que éramos todos iguales. En la mesa estábamos igual, cardenales, obispos, laicos, sacerdotes, religiosas, laicas, todos revueltos, todos teníamos el mismo tiempo para hablar, nadie tenía más, los minutos que se nos daban eran fijos, todos teníamos el mismo equipo, tabletas electrónicas, documentos, etcétera. Todos teníamos responsabilidades en la mesa, quién era secretario, quién tenía que hacer una relatoría, y todos participábamos por turno. Yo les puedo decir una experiencia que a mí me marcó en una de esas mesas. Hubo una vez que en esa mesa, aunque era de español, había, por ejemplo, personas de otras nacionalidades que hablaban español. Me tocó estar con un obispo americano y había un obispo argentino en esa mesa y se discutió mucho un determinado punto. El obispo americano insistía en un cambio, en un punto que el sínodo había presentado en la síntesis, en el instrumento laboris. Y el obispo argentino 3 veces le dijo, es que si cambias eso, yo no lo puedo votar afirmativamente. Y como algo de lo que se nos decía era que procuráramos dialogar mucho los puntos en donde no había consenso, para tratar de ver si encontrábamos alternativas nuevas. Nos fuimos a la comida sin haber podido encontrar ninguna alternativa. Al llegar después de la comida, vuelve a empezar el diálogo y el obispo americano presenta lo mismo desde una nueva posición y el obispo argentino retoma la posición presentada y dice, lo siento, yo no puedo aceptarlo así. Y entonces lo que fue muy interesante es que hubo un obispo que era de nacionalidad española, pero que venía de África, que dijo, pues yo me quedé pensando en sus dos puntos de vista y se me ocurre proponerlos esta otra manera. Y esa tercera manera fue la que hizo el camino. Y los otros dos obispos pudieron sentirse a gusto. Y todos en la mesa pudimos sentirnos a gusto con la tercera propuesta. Entonces, yo creo que eso que yo lo viví tan claramente en ese tema, se dio muchas veces en las mesas redondas, en esas mesas redondas donde dialogábamos y compartíamos y tratábamos, nos esforzábamos por entender el punto de vista del otro, por entender la circunstancia de donde venía, el porqué de la situación. Entonces, es cierto, hubo temas en los que no se pudo avanzar más. Yo creo que un tema que fue muy claro que no se pudo ir más lejos todavía fue el tema de la comunidad de la diversidad sexual. Ahí muchos hubiéramos querido ir más lejos todavía y hubo un momento en que ya no se pudo avanzar más. Y yo creo que quizá en estos meses y con el transcurso de las cosas se va a poder ir más lejos. Pero hubo temas de ese tipo, hubo temas como el clericalismo en donde se habló muy fuerte, muy claro, muy directo y donde yo creo que se pudo ir un poquito más lejos. Yo creo que en el tema de la mujer, del rol de la mujer, se habló con mucha claridad y de manera muy directa, y inclusive el Papa Francisco ha sido la única intervención que él retomó nuevamente, la intervención que hizo Gloria Liliana Franco, presidenta de la CLAR, para decir que el andar de las mujeres en la iglesia ha sido doloroso y excluido. Y el Papa volvió a citarla en público en otro momento, como para que no se nos olvidara a todos esta situación. Entonces, creo que todo eso muestra que en el sínodo ha habido la posibilidad de hablar, de escucharse, de dialogar disensos y consensos, y también que hay temas que son muy delicados y que han estado marcados también por historia, por culturas, por situaciones. Por ejemplo, yo diría, las iglesias de Oriente tienen unas prácticas y las iglesias latinas tienen otras. Y ahí también hay diferencias. Aún en el concepto de sinodalidad se entiende de manera distinta y esto ha llevado a un esfuerzo de encontrarse y de dialogar. Yo pienso que esto va a seguir dándose todavía y creo que
que la segunda sesión, me decía Mario, ¿qué piensas que va a haber en la segunda sesión? Y yo decía, pues yo pienso, por un lado, que de una cierta manera se ha hecho un caminar en estos meses en las diferentes regiones y países, iglesias, y que hay pasos que se han podido avanzar, pero también hay miedos que han salido con mayor fuerza. Entonces, yo creo que por un lado va a haber más esperanzas y más posibilidades de avanzar, y que por otro lado los miedos y las reticencias también se van a mostrar más claramente. Porque todos sabíamos que esta primera sesión no era la definitiva, que sí se iban a votar textos, que sí se iban a tomar temas, pero que no era el final, que había otra sesión. Y eso estaba muy claro. Entonces, a mí me parece que la situación de octubre próximo es distinta. La asamblea como tal va a ser la definitiva, aunque el Papa ha mencionado que hasta el 2025 se seguirán trabajando ciertos temas. Pero definitivamente yo creo que como asamblea la próxima es la definitiva. Y eso me hace pensar, por un lado, que va a haber mucha más escucha, mucho más disponibilidad, más apertura, que ya se hizo un camino, y en esto, por ejemplo, los misioneros digitales han trabajado mucho y han avanzado mucho, y ustedes en esto creo que tienen un camino que han hecho, pero también yo creo que los miedos y las reticencias que en algunos campos se han mostrado se van a seguir mostrando y van a seguir siendo presentes, y que ahí tenemos que buscar y encontrar caminos de mucho diálogo y de mucha escucha, pero también de avance, porque creo que la esperanza de mucha gente, y en especial de los jóvenes, la esperanza de los jóvenes, la esperanza de las mujeres, la esperanza de los pobres está en juego. Y tenemos que comprometernos mucho en nuestra manera de escuchar, de hablar y en lo que vamos a votar. Yo quisiera también decir que me sorprendió mucho el cambio y la manera en que se fue creando un clima realmente de oración muy profunda. El sínodo estuvo realmente marcado por la oración, y el Papa nos lo repitió a tiempo y a destiempo, que si no había oración no habría sínodo. Y además del retiro que hicimos, todas las asambleas y todos los momentos estaban marcados por una oración muy profunda. Y hubo muchas invitaciones para tiempos extras de oración y de encuentro en la oración. Y yo creo que esto es algo que tenemos que impulsar mucho. Yo lo veo por mi iglesia local. Yo, antes de ir al sínodo, jamás oí hablar del sínodo en mi iglesia local. Cuando regresé y que dije que había estado en el sínodo, tampoco no oía yo hablar del sínodo. Y poco a poco se han ido abriendo pequeños espacios. Y yo he ido aprovechando cuanto espacio se abre para meter el pie y para decir una palabra. Y voy sintiendo que hay un caminito que se hace y hay un caminito que se abre, porque en el fondo siento que esta búsqueda está liberando muchos deseos que han estado reprimidos mucho tiempo. Y esto lo digo especialmente por muchos sacerdotes, y por sacerdotes jóvenes y maduros. También he procurado aprovechar mucho los espacios de la vida religiosa, porque sinceramente creo que la vida religiosa tenemos una misión no protagónica forzosamente, pero sí de acompañamiento y de caminar, porque yo puedo decirles que algunas de las cosas que yo viví en el sínodo, a nivel de mesa redonda, de conversación espiritual, de manera de tomar decisiones, etcétera, son cosas que en la vida religiosa en muchas ocasiones ya las hemos vivido. Y hace años, desde el Concilio Vaticano, y que se hicieron capítulos de renovación y muchas modificaciones, pues yo, por ejemplo, la experiencia de mesas redondas en capítulos generales, pues yo creo que desde el 2007 o por allá ya me tocaron. Y que también los diálogos de discernimiento y los métodos de discernimiento, pues también hace muchos años que los hemos vivido. Entonces yo creo que la vida religiosa tiene un servicio que dar, desde una presencia de acompañamiento y de camino al parejo, al conjunto, cercano,
y también de aportar una experiencia vivida. Y también lo creo por el deseo y la decisión de muchas congregaciones de estar al lado de los más pobres o al lado de los más frágiles y vulnerables en diferentes momentos. Pero sin duda, para mí, este sínodo es el sínodo de los laicos y de las laicas. Y creo que es el momento, y que es un momento de mucha importancia para que tomen sus responsabilidades, para que abramos todos los espacios necesarios, para que confiemos en su profesionalidad y en sus capacidades, que son muy grandes, y para que nos enseñen nuevas maneras, nuevos caminos, nuevas formas de ser iglesia y de ser una iglesia que realmente camina en conjunto. Creo que algo de lo más difícil, y me da mucha esperanza que de veras el Secretariado General del Sínodo ha dado pasos en estos meses. Uno de los terrenos más difíciles es la cuestión de los sacerdotes y el clericalismo. Y que muchos de nuestros sacerdotes necesitan que con cariño y con fraternidad, sororidad, se les ayude a dar pasos. Pero es el terreno más difícil a mi gusto. Y también en la formación de los seminarios. Y yo pienso sobre todo que realmente el Secretariado General del Sínodo ha dado pasos en decisiones que se habían pedido en la primera asamblea. Por ejemplo, en la primera asamblea se habló muy claro de que necesitábamos párrocos de terreno que pudieran decir su palabra y donde pudiéramos también ayudarles a escuchar otras palabras. Y ahorita yo sé que en Roma ha habido un encuentro en donde se citaron y se eligieron a muchísimos párrocos de terreno que fueron un encuentro especial con la Secretaría General del Sínodo. También se había dicho que se necesitaba más voces de mujeres y el consejo que ayuda, el equipo de consejo que ayuda a la Secretaría General del Sínodo incorporó a 3 mujeres más. Y entre ellas pidió también consejo a una mujer de otra iglesia, no forzosamente de la Iglesia Católica. Entonces son pasos que se están dando en firme para ir avanzando en este camino. Y esto me parece muy importante. Yo creo que el sínodo ha hecho mucho hincapié en el ecumenismo y en la apertura interreligiosa. No somos solos, no somos los únicos, nuestra voz no es la única voz. Es una voz importante, pero tenemos que hacer camino con tantos hermanos y hermanas de otras confesiones cristianas y de otras religiones, si queremos realmente caminar con la humanidad toda entera y ofrecer a la humanidad valores de humanidad, valores de, de dignidad que están presentes de alguna manera en todas las comunidades cristianas y no cristianas, en todas las comunidades religiosas. Entonces, en todo este mundo interreligioso donde hay tantos valores. A mí me pareció muy interesante escuchar a los hermanos de otras comunidades cristianas que estuvieron presentes en el sínodo y que tuvieron su palabra, igual que nosotros, y que pudieron expresarse delante de la asamblea. Y el Papa marcó, muy especialmente con la primera celebración que se llamó Together, la presencia y la oración de las diferentes confesiones cristianas. Pero durante el tiempo de la asamblea tuvimos la oportunidad también de encontrarnos y de escuchar no nada más a cristianos, sino también a otras religiones. Y esto es muy, muy importante también. Tenemos que abrirnos y tenemos que estar como en esa posibilidad de diálogo y reflexión. Yo, yo hablaría hasta aquí, si les parece bien, y más bien si hay unas preguntas o diálogo, podríamos tener, si les parece bien. Muchísimas gracias, María de Dolores Palencia. Pues bueno, queda abierto el micrófono. Si alguien quisiera comentar algo, tenemos estos minutitos todavía con nuestra hermana. Preguntarle algún comentario, algo que haya suscitado esta experiencia que nos ha compartido de manera muy rica, muy sintética, muy breve, pero también muy profunda de su experiencia de ella como madre sinodal, ¿no? No me gusta lo de madre, ¿eh? Puedo quedarme en hermana y en Hermana dolor, sinodal. pero lo de madre y padre, solamente uno, ¿eh? Eso sí, nuestro Dios Padre Madre. Bueno, ¿alguien quisiera comentar algo? Tenemos este espacio, 2 minutitos.
Sí, adelante, por favor, René. Pues como tal, solo decir que me resulta como muy interesante eso que plantea, hermana, de pues esto de cómo seguir, digamos, seguir educando a, pues también a pues estos miembros, pues sí, los miembros eclesiásticos, porque creo que a veces pasa eso, o sea, nosotros que, bueno, estamos aquí en la escuela, luego vemos como obviamente cada vez es más difícil que los chicos participen luego en cuestiones religiosas, eclesiásticas, y personalmente siento que el hecho de que no haya como pues sí, como una constante como entrenamiento o renovación de ideas, no ayuda justamente como a atraer a estos chicos igual a participar. O sea, me resulta como muy interesante de seguir como igual educando a, pues sí, a los líderes al final del día, porque eso va a ayudar a que finalmente los chicos se sientan eh, mayormente escuchados, eh, más interesados, porque si nos quedamos siempre con lo mismo, simplemente no va a funcionar. Muchas gracias, gracias, René. Bueno, no sé si Dolores quisiera decir algo o alguien más quisiera también compartirnos su palabra. Mira, yo lo único que diría es que yo he ido cayendo más y más en la cuenta de que si queremos que la sinodalidad impregne el caminar, necesitamos ser sinodales en todas nuestras acciones, en nuestra vida, no nada más en lo eclesial. O sea, tenemos que de veras favorecer un camino en donde la escucha del otro, de su diferencia, en el respeto de su dignidad y de su ser, vaya impregnando nuestro caminar. Y yo creo que en ese sentido la sinodalidad nos llevaría a caminos de paz. Yo considero que esto podría marcar una ruta para la paz, porque aprenderíamos a escucharnos y a dialogar y a tratar de avanzar juntos, aunque fuera un paso y a pesar de nuestras diferencias. Entonces, por eso la sinodalidad yo lo veo en la escuela, en la educación, en el trabajo, en cualquier espacio en el que estemos. Gracias. Muchas gracias. Sí, Carlos, ¿también quiere decir algo? Adelante, Carlos. Sí, cómo no. Eh, no me sorprende, pero no me sorprendió, pero de alguna manera me preocupa que no haya calado profundamente en las iglesias locales, digo, en las diócesis, el tema del sínodo. Me imaginé que iba a pasar, pero bueno, la constatación es dura. Eh, es cierto y coincido con la hermana que el rol de los laicos puede ser muy importante. El problema es que en los últimos años los laicos han sido de alguna forma formateados por una, digamos, por una corriente muy clerical. Y entonces, en fin, no veo tampoco por ese lado, por lo menos en los laicos oficiales, no veo que pueda haber una iniciativa. Eh, Me preocupa ver cómo hacemos para que realmente el pueblo de Dios, que era el verdadero destinatario de este sínodo, tenga al menos conocimiento. Bueno, si tiene participación, mucho mejor, y creo que la va a tener. Eh, en fin, creo que se han hecho muchas cosas muy buenas. Haber juntado a los párrocos, todo eso me parece maravilloso. eh, pero no alcanzo a ver, se me ocurren algunas ideas particulares, ¿no es cierto? Pero no alcanzo a ver, le pregunto hermana, si ve esta posibilidad o si le parece que podemos tomar algún camino que pueda hacer que, bueno, los que sí realmente queremos que esto sea un hito para la iglesia y para el mundo, bueno, así lo sea. Y coincido con lo que decía recién, ¿no? El sínodo no es solo para la iglesia, el sínodo es un cambio profundo para la humanidad. Es una propuesta de cambio profundo para la humanidad en un momento en que todo el mundo concentra poder y bueno, y Francisco dice, no, repartámoslo. Mm. Sí,
Yo creo que sí es duro constatar que los pasos en las iglesias locales van muy lentamente y muy, pero yo creo que se están dando pasos y yo me imagino lo que siento por lo que alguna vez escuché con el Papa, que el interés del Papa es generar procesos e impulsar procesos y procesos que en mi punto de vista personal, entre más vengan de las bases, van a ser menos fáciles de detener. Los procesos, si empiezan por las cabezas, es mucho más difícil que cambien. En cambio, los procesos que empiezan de las bases duran más tiempo y además son procesos que hacen camino. Ese es mi punto de vista. Yo sí creo que es posible y yo creo que en eso hay que ser audaces, hay que buscar medios. Yo le voy a decir una pequeña iniciativa que yo tuve y de la que yo tengo algunos ecos. Nos mandaron una vez, me mandaron una invitación para recibir el curso que daba el Boston College sobre sinodalidad y todo era en videos pequeños con gente súper capacitada y todo, pero hecho muy sencillamente. Y cuando terminó el curso decía que teníamos libertad para compartirlo y que podía compartirse ampliamente. Entonces lo que hicimos fue compartirlo amplísimamente. Yo, por ejemplo, se lo envié a cuantos laicos conocía yo, de grupos y de no grupos, de movimientos y de no movimientos, con mucha formación y con menos formación, y les dije, miren, yo les envío esto, véanlo, y si tienen dudas, vamos platicando. Y entonces, hacer amplio, hacer ampliarse las posibilidades de una formación adecuada y sólida, pero que llegue a lo más posible a las bases. Yo no me preocupé tanto de mandárselas a los padres. Cuando tuve la oportunidad, empecé a mandárselas a los padres y empecé a hacerles decir que eso era algo que venía del sínodo, etcétera. Y al obispo también ya se la mandé y le dije, señor obispo, pues si le interesa, ahí le va. Pero aunque no tenga ningún eco de él, a mí lo que me interesa mucho es hacerlo llegar a la base de los laicos y hacerla llegar a jóvenes y que se genere diálogo y que no estén de acuerdo y que discutan, pero que haya la posibilidad de poner en sus manos nuevos caminos y que ellos luego recreen esos caminos para que sea algo positivo. Yo sí creo que hay posibilidades y que hay iglesias que van más rápido que otras. En algunos casos, a veces las iglesias más pequeñas, más concentradas, pueden avanzar más rápido. En otros casos, las iglesias más grandes, cuando en las cabezas hay apertura, pues permiten que aquello se lance y siga caminando. Pero sí creo que va a ser lento, pero yo sí creo que hay caminos y que hay esperanza. Y la cuestión de los misioneros digitales, es decir, la cuestión digital va a dar mucho impulso, a mi manera de ver. Gracias. Muchas gracias, hermana. Gracias por esas intuiciones, gracias por esa participación. Y bueno, tenemos 2 minutitos más. Si alguien quisiera compartirnos algo, alguna otra cosa más, alguna pregunta, ¿no? Y si no, pues bueno, pues me queda solo agradecerle, querida hermana María Dolores Palencia, esta participación en este espacio que yo creo que ha sido muy enriquecedora y nos ha abierto también muchos horizontes para seguir pensando el camino sinodal de nuestra iglesia y como decía hace un momento, de toda nuestra vida, al final de cuentas, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes y yo me enriquezco mucho escuchándolos. Hoy tengo menos posibilidad de quedarme mucho rato, pero me encantaría escuchar a Diego y esperar un poquito más, pero por aquí voy a estar todavía. Muchísimas gracias, agradezco mucho la invitación y tengo mucha esperanza, porque yo creo que con estos encuentros también vamos haciendo camino. Hay un camino que se está haciendo. Muchísimas gracias, hermano. Y pues bueno, también tenemos que aprovechar a Diego porque también luego se nos va. Entonces, me voy a permitir presentar quién es Diego Mauro para nosotros en esta tarde. Él es doctor en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario e investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina en el Instituto de Investigaciones Sociohistóricas Regionales. Él es docente en la misma universidad y coordinador, perdón, del doctorado en Historia en la misma universidad. Su trabajo se centra en la historia del catolicismo y la secularización en el mundo contemporáneo. Y bueno, su participación hoy con nosotros va a hablarnos también sobre este análisis de la realidad y de dónde se puede abordar. Y bueno, él ya nos dirá. Adelante, por favor, Diego.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Edgar. Bueno, fue un gustazo escucharla a Dolores. La verdad es que teniéndola a ella, preferiría seguir escuchándola, sinceramente. Así que bueno, ha sido un gusto muy grande. Eh, bueno, Mario me había pedido que, bueno, como historiador, tratara de pensar o situar un poco el papado de Francisco y las transformaciones que viene impulsando, entre ellas el sínodo de la sinodalidad, un poco en perspectiva de historia del catolicismo, ¿no? Eh, Voy a hacerlo bien breve y plantear dos o tres ideas que, bueno, que vengo defendiendo en este sentido. Me parece que el papado de Francisco va a ser un papado importante desde el punto de vista de la historia del catolicismo, así que va a dejar una huella profunda, eh, como pudo serlo el papado de León XIII a finales del siglo XIX, o el de Juan XXIII o Pablo VI. Y esto por varias razones, ¿no? Me parece que la primera es por, subrayaría el impacto social y mediático que ha tenido también Francisco a nivel global. Y esto me parece que, si bien es cierto que la relación de el Vaticano con los medios de comunicación tiene una larga historia, incluso podríamos irnos al siglo XIX, cuando comenzaron a difundirse las primeras imágenes de Pío IX, o a la fundación de la Radio Vaticana en 1930, etcétera. Pero es cierto que con Francisco esto dio un salto de calidad, ¿no? Su presencia en las redes sociales, el uso del ecosistema de medios del Vaticano para conectar y comunicarse de manera más directa, con menos intermediación con los fieles, me parece que le ha permitido a Francisco potenciar algunos de esos rasgos, ¿no? Esa austeridad personal, ese tono franco, directo, que le han ayudado a construir bueno, un liderazgo político de alcance global que me parece hacen de Francisco algo más, ¿no? Que un líder religioso, que un papa de la Iglesia Católica, ¿no? Hoy Francisco es un interlocutor de buena parte de las discusiones a nivel internacional. Y me parece que este capital que Francisco ha logrado construir y acumular, en parte gracias a estas estrategias de comunicación y a las novedades de su mensaje, le han dado también capacidad de maniobra dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Que, bueno, está de más que lo plantea acá, ¿no? Pero la Iglesia Católica sabemos, ¿no? Que no es una institución piramidal que funcione de arriba para abajo, sino más bien un universo con muchas galaxias adentro, ¿no? Con sus propios sistemas solares, sus propias lógicas, ¿no? Y en ese universo tan heterogéneo, Francisco, me parece, ha sabido maniobrar, ha sabido moverse, avanzando, pero al mismo tiempo administrando el ritmo de esos avances, un poco como decía Dolores. Y parte de esa capacidad de administración de los cambios tiene que ver con el capital político que ha acumulado, ¿no? Esta sería la primera cuestión, ¿no? Me parece. La segunda que subrayaría son las innovaciones que Francisco ha traído en términos de magisterio social pontificio, o si ustedes quieren, de doctrina social católica, ¿no? Me parece que ahí, esto por supuesto sería como motivo de una reunión en sí misma, ¿no? Pero lo insinúa apenas. A mí me parece que con Francisco hay en algún punto, una reinvención de alguna de las ideas del catolicismo social. Uno podría decir un catolicismo social, si ustedes quieren, 3.0, en donde se ponen en discusión muchas de las ideas que lo habían fundado en el siglo XIX, ¿no? Si uno vuelve a leer los textos de León XIII y demás, e incluso las vertientes teológicas que se suelen vincular a él, como la teología del pueblo, o en términos más generales, el catolicismo liberacionista en América Latina. Yo creo que Francisco propone hoy una hoja de ruta novedosa, pensando en un catolicismo hacia el siglo XXI, que propone, no diría un discurso anticapitalista, sí, pero sí una crítica profunda al capitalismo y la necesidad de buscar formas alternativas de organizar el trabajo, la producción, la convivencia, ¿no? No es que Francisco venga a proponer soluciones técnicas sobre esto, ¿no? Pero sí traza una hoja de ruta que propone explorar, ¿no? Alienta a explorar otras formas de organización de la vida en común, que uno puede decir, bueno, se inspira en muchas de las ideas de encíclicas claves del catolicismo del siglo XX, como Popularum Progressio, por ejemplo, del 68, o las propias ideas de lo que fue el movimiento Humanismo y Economía que lideraba Lebré en su momento, ¿no? Hay muchas ideas de ese comunitarismo que Francisco vuelve a poner sobre la mesa y que, por supuesto, hoy hace mucho más ruido que antes, ¿no? Porque lo viene a plantear en un contexto en donde las derechas globales y las nuevas derechas han ganado mucho peso, ¿no? Lo sabemos bien en Argentina con
ahora gobierna Javier Milei, que es un exponente de esas nuevas derechas, derechas radicales. Entonces me parece que en este contexto global, ¿no?, la palabra de Francisco genera, ¿no?, mucho más ruido, y lo ha convertido, de hecho, también en un referente para buena parte de los movimientos sociales populares en América Latina, en otras partes del mundo, para la centroizquierda, es decir, para un montón de espacios políticos que están un poco huérfanos, ¿no?, y encuentran en Francisco un humanismo social, ¿no?, con el cual enfrentar algunas de las transformaciones del mundo que se viene, ¿no? Esta sería la segunda cuestión. La tercera tiene que ver con lo que específicamente planteaba Dolores recién, ¿no? La centralidad que Francisco le ha puesto bueno, al sínodo, ¿no? A la búsqueda, ¿no?, a un sínodo por la sinodalidad, que lo que implica es repensar o volver a pensar las formas de organización de la Iglesia Católica, los criterios de autoridad, de toma de decisiones. Esto era algo que estaba en el corazón del Concilio Vaticano II, ¿no? Y que si uno mira la historia de la Iglesia Católica, uno diría, bueno, la tensión entre el primado papal y formas de gobierno más episcopalistas o colegiadas, bueno, viene desde siempre, ¿no? Pero es cierto que el primado papal tiene mucho, ¿no?, de novedad del siglo XIX, ¿no? Es decir, cuando efectivamente en un contexto de crisis política de los estados pontificios, de profunda transformación de la Iglesia de la época, ¿no?, efectivamente Pío IX va avanzando en una serie de decisiones doctrinales que en algún punto después la Iglesia Católica del siglo XX fue intentando desarmar, ¿no? De hecho, yo a veces cuando me preguntan, digo, bueno, uno podría pensar que todo el catolicismo del siglo XX es el intento, el arduo intento por desarmar la jaula, ¿no?, que muy apresuradamente armó Pío IX en las décadas de 1860, 1870, en un contexto político muy específico de la Europa de la época, ¿no? Entonces me parece que Francisco vuelve a poner en discusión esto, ¿no? Retomar el camino del Concilio Vaticano II en esta dirección, potenciar las decisiones colegiadas, potenciar la sinodalidad de la Iglesia, y de la mano de esa sinodalidad la posibilidad de ir generando otras innovaciones, ¿no? Lo que planteaba Dolores, por ejemplo, que 54 mujeres tengan derecho a voto en las asambleas del sínodo es sin duda una novedad enorme, ¿no? No solo la propia designación de Dolores como presidenta, ¿no? Es decir, son una serie de transformaciones que me parece que dan cuenta o empiezan a reflejar mejor el horizonte al que Francisco pretende ir. Y por último, en cuarto lugar, subrayaría esta idea, ¿no?, que por supuesto no es una novedad, pero que creo que Francisco subraya, ¿no?, de una iglesia de puertas abiertas, ¿no?, donde me parece que tal vez es el punto que más tensiones ha generado dentro de la propia Iglesia Católica, ¿no? Es decir, yo lo vino un poco desde afuera y sigo canales, digamos, de católicos tradicionalistas, de América Latina, de Europa, ¿no? Y esta idea de una iglesia que no tiene que pedirle un carnet o una credencial, ¿no?, a sus fieles, ¿no?, que no busca construir un muro con garitas de control para quienes están adentro y quienes están afuera, ¿no?, sino que en todo caso piensa sus fronteras de una manera muy porosa. Me parece que es una de las ideas que más tensiones, ¿no?, una concepción que ha generado muchas resistencias, ¿no?, esta idea de pensar la Iglesia como misericordia, ¿no?, incluso con este neologismo que Francisco ensaya de misericordiar, ¿no?, es decir, la Iglesia no está para llevar un debe y haber de las faltas, de los pecados, de los fieles y de la humanidad en general, sino para acompañar, ¿no? Y esta, digamos, si ustedes quieren, dinamitación de las fronteras, ¿no?, de la propia idea de iglesia es algo que ha generado rispideces. Yo lo veía, de hecho uno podría decir, ¿qué es lo que podría dejar a alguien fuera de la iglesia en la concepción de Francisco? Y bueno, tal vez lo que podría dejarla afuera es el intento de dejar a otros afuera, ¿no? Es decir, el único criterio de exclusión de la pertenencia a la iglesia es el suponer que se tiene la capacidad de excluir a otros, ¿no? Ese pareciera ser un criterio que por supuesto es enormemente inclusivo y genera, bueno, sus tensiones. Yo seguí ahora las repercusiones que generó el reciente documento de Víctor Fernández, que es el prefecto para la doctrina de la fe, se llama Dignitas Infinita, que es un documento, bueno, muy desafiante, a mí me parece que va a pasar a la historia como un documento muy importante, no solo por los contenidos, ¿no?, por la cantidad
de hecho, por volver a colocar, por ejemplo, a muchos de los pecados sociales en el centro de la cuestión, ¿no? Cuando coloca la discriminación, la marginalidad, la pobreza, en serie con, por ejemplo, el aborto y otros pecados de índole moral, si se quiere, sino también por la forma de presentarlo, ¿no? Porque allí me parece que Fernández, y apoyado también por Francisco, bueno, plantea una discusión que es muy, muy difícil, ¿no? Que es la de la relación entre verdad religiosa e historia, ¿no? Entre verdad religiosa y tiempo, ¿no? En qué medida, digamos, también el pensamiento católico evoluciona y se transforma, y no siempre evoluciona y se transforma sin entrar en tensiones con definiciones anteriores, ¿no? Que eso es algo que, por supuesto, los historiadores nos dedicamos a eso, o sea que sabemos que la Iglesia, como cualquier otra institución, se transforma con el paso del tiempo, pero que la propia institución lo diga abiertamente, lo plantee con esa frontalidad, yo lo veo como una novedad, ¿no? De hecho, el propio Fernández, si ustedes leyeron las entrevistas que dio, da el ejemplo de dos papados, ¿no? El de Nicolás V en el siglo XVI, cuando avalaba la esclavitud, y como un papa, solo 80 años después, Pablo III, revierte esta decisión, excomulga a quienes esclavizan, ¿no? Que entiende que los esclavos son seres humanos. Entonces dice, bueno, ¿esto qué nos muestra, no? Que la comprensión de la dignidad humana también va evolucionando en la Iglesia, ¿no? Que si bien las verdades son reveladas y absolutas, en ese sentido no es que habría relativismo, sino que las verdades son absolutas, pero sí es histórica la comprensión y la interpretación de esas verdades. Y la Iglesia como una institución está exenta de eso, ¿no? Entonces me parece que decirlo con tanta franqueza, con tanta claridad, yo incluso ni en los documentos del Concilio Vaticano II lo he visto así, me parece que abre, digamos, un abanico de posibilidades, ¿no? Para una discusión franca, como decía recién Dolores, ¿no? Donde las posiciones se puedan plantear con claridad y a partir de ahí se intente buscar, bueno, nuevos caminos, ¿no? Para un catolicismo que efectivamente pueda, bueno, convertirse en una hoja de ruta en un mundo cada vez más complicado, más desafiante en muchos sentidos. Así que en resumen, yo creo que, bueno, que efectivamente me parece que si uno mira todas estas cosas juntas, ¿no? Estas cuatro dimensiones juntas, se encuentra con un papado que me parece que va a dejar una huella profunda, como fue el de León XIII, ¿no? Que sentó las reglas de juego de lo que fue la iglesia del siglo XX, ¿no? Es decir, si uno mira la iglesia del siglo XX, es una iglesia que se construye allí, en las décadas finales del siglo XIX. Me parece que Francisco, ¿no? Ha sentado una serie de reglas que tal vez hay que ver qué pasa en el futuro cónclave, cómo siguen los procesos, lo que decía Dolores también, tal vez marquen el inicio de una iglesia renovada de cara a lo que va a ser este siglo XXI. Bueno, si quieren yo dejo por acá y si hay alguna pregunta, a partir de ahí amplío. Muchas gracias de nuevo por la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias, Diego. Creo que es muy interesante lo que pones sobre la mesa, esos 4 puntos que han marcado como los hitos, ¿no? De desarrollo de estos, ¿cuántos? 11 años de Francisco, ¿no? En el pontificado. Y que pues bueno, yo creo que es súper importante este momento. A ver, alguien, no sé si quisiera compartirnos algo, preguntarle aquí a Diego, este, hacer alguna apreciación sobre esto que nos ha dicho, cómo lo hemos pensado también nosotros, o sea, porque al final de cuentas lo que nos dice Diego no es una cosa que esté hasta allá, pues, ¿no? Sino más bien es algo que va incidiendo en la vida eclesial, en la vida de nuestra cotidianidad, como hombres y mujeres de fe, como hombres y mujeres que estamos cambiando incluso nuestra percepción o manera de ser iglesia, pues, ¿no? Al final, el sínodo, por ejemplo, pues es clarísimo, ¿no? Que hay una eclesiología de base que está cambiando. Bueno, no sé si alguien quisiera compartirnos algo, alguna pregunta, comentario. Está abierto los micrófonos, ¿eh? Bueno, Por ejemplo, agrego algo mientras si quieren, si se les ocurre alguna pregunta. Eh, por ejemplo, es muy interesante pensar la composición del colegio cardenalicio, ¿no? Es decir, eso también habla de las dinámicas geopolíticas, ¿no? Que va siguiendo Francisco, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, es la primera vez que tenemos ya más electores extraeuropeos que europeos, ¿no? Hay un proceso por el cual, me parece, se profundiza una idea más global de la Iglesia, incluso las designaciones, por ejemplo, de cardenales en Asia, ¿no? Es decir, hay una mirada
en donde efectivamente digamos, el centro neurálgico, ¿no?, de la iglesia, que efectivamente fue europeo durante buena parte, o por lo menos de la iglesia moderna, comienza a desplazarse hacia otras regiones del mundo, ¿no? Eso se ve en la composición del colegio cardenalicio, se ve en el propio sínodo, ¿no?, en quienes participan, en calidad de, en qué funciones, etcétera, ¿no? Que me parece que son, como digamos, tendencias más estructurales, por ahí más invisibles al principio, ¿no? Pero si uno compara, digo, a finales del siglo XIX, imaginarse que la composición del sínodo actual era algo impensable, ¿no? Era algo que en ese momento nadie podía pensar, ¿no? Recién se había creado el Colegio Pío Latinoamericano de formación de cardenales, etcétera. Entonces, digo, esas son como tendencias estructurales que si uno las mira, me parece que Francisco también, incluso en la elección de sus viajes, ¿no? Digo, decidió viajar a Mongolia, por ejemplo, o sea, está mirando, digamos, a mediana, larga duración hacia adelante también, ¿no? Bueno, y sobre todo esos principios que también Francisco ha tenido a lo largo de su pontificado, ¿no? Por ejemplo, de que el tiempo es superior al espacio, en este sentido, pues, de generar los procesos, como ya lo decía Dolores hace rato, o sea, de ir poniendo como pautas muy específicas eh, y que se van solidificando también en muchas iglesias locales, pues, ¿no? Prestándole atención precisamente también a esta intuición de cómo se valoriza ahora la iglesia local. O sea, ya no es la iglesia particular como la partícula del todo ahí, ¿no? La copia, sino más bien la localización ahora de la iglesia, su ubicuidad propia, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Bueno, no sé si alguien más quisiera compartirnos algo. Carlos, te veo muy serio. Adelante, damos a encender tu micrófono, Carlos, por favor. Gracias. Bueno, un aspecto que señalaba Diego me interesa mucho, que es el tema de la actualización de todo el patrimonio, digamos, de la doctrina social de la Iglesia. Creo que los aportes, coincido con Diego, los aportes que ha hecho Francisco han sido fundamentales y realmente muy importantes. Y todavía los institutos, las universidades, incluso los autores, no han trabajado demasiado para empalmar, digamos, todo digamos, el conocimiento previo a Francisco con estas otras cuestiones. Hay dos cuestiones que Francisco se refirió específicamente. Una fue incorporar al método el tema del discernimiento. Yo un día en una conversación con nuestros institutos dije, pero nadie dice nada de esto, porque es un tema, el método siempre ha sido un tema complicado para la doctrina social de la Iglesia, de mucha discusión. Y bueno, una cosa que sí se nos ocurrió, y estamos trabajando en la actualización, es que el método de actualización tenía que ser sinodal. Mm. Eh, Primero habíamos pensado, bueno, los institutos, las universidades, los teólogos, y después dijimos, ¿por qué? No sé, es una pregunta que te hago, Diego. Es decir, se nos ocurrió que debería ser sinodal, que teníamos que hacer un esfuerzo para que sea sinodal y que en esa actualización participe el pueblo de Dios. Sí, muy interesante esto que planteas, Carlos, en varios sentidos, ¿no? Por un lado, me parece que sí, que es fundamental, que está en el espíritu de la eclesiología de Francisco una participación activa y real, ¿no? No solo decorativa, ¿no? Así, sino real, que efectivamente esto que vos decís, bueno, tenemos que definir una metodología de trabajo, y bueno, podemos definirla de manera colectivamente, ¿no? Es decir, podemos reunirnos, pensar. eh, Cuando salió este documento Dignitas Infinita, en la entrevista que da Fernández también dice cosas fuertes sobre el rol de los teólogos, ¿no? Cuando dice que la teología debe dejarse herir por el pueblo de Dios, debe dejarse desarmar por el pueblo de Dios, ¿no? Es decir, en Claro. términos teológicos, diciendo, bueno, no es la teología algo que nosotros decidimos desde arriba y puede gustarnos más o menos, sentirnos más cómodos, sino que tiene que ser algo construido en una dinámica, en una dialéctica, en donde muchas veces, no siempre, como en la dialéctica hegeliana, los opuestos tienen que resolverse en una síntesis, ¿no? Sino también pueden convivir de cierta manera con tensión adentro. Yo creo que en Francisco hay una veces una apuesta por eso, Sí, ¿no? Es decir, ese. eh, que también es una idea interesante, es mucho más desafiante políticamente eso que buscar
resolver la tensión todo el tiempo, ¿no? Entonces me parece que hay ahí, sin que eso te paralice, ¿no? El desafío es ver cómo avanzar y al mismo tiempo que esas tensiones no necesariamente se van a resolver. A mí en términos digamos, yo cuando leí Fratelli Tutti, eh, a mí me resultó un documento impresionante, fascinante, ¿no? Porque además yo creo que en términos de teoría política y de filosofía política, plantea un par de definiciones muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, que la idea de igualdad, ¿no? Y de fraternidad es una idea que es cierto, digamos, viene del cristianismo y las diferentes ideologías políticas la secularizan, digamos, durante los siglos XIX y XX, pero bueno, después de todas esas experiencias, dice Francisco, que no salieron bien, ¿no? Tal vez hay una necesidad de poner, digamos, el soporte metafísico de la idea de igualdad fuera, ¿no? Es decir, un poco es esa idea, ¿no? Es decir, la idea de Francisco es decir, bueno, sin una idea de Dios, ¿no? Que nos iguala, que nos hermana, ¿por qué la igualdad sería un valor en sí misma? ¿Cómo defenderíamos la idea de igualdad frente, por ejemplo, al neoliberalismo hoy, ¿no? O a otras ideologías políticas donde dicen que, bueno, que de hecho la desigualdad es el motor de una sociedad, ¿no? Incluso en Argentina yo creo que varios de los intelectuales vinculados a la derecha argentina lo leyeron bien a Fratelli Tutti. Si uno, en Argentina hay un intelectual que se llama Venegas Lynch, que está muy cerca actualmente del presidente, que publicó varios artículos cuando salió Fratelli Tutti diciendo esto es una encíclica comunista, ¿no? Por supuesto es una exageración, no es que Francisco sea comunista, no es eso. Pero sí es verdad que él identificó allí un peligro, ¿no? Es decir, bueno, nos hemos sacado de encima a la izquierda hoy en día, ¿no? Las izquierdas ya no son una amenaza para nosotros. Y ahora resulta que el catolicismo viene a decirnos que todos somos hermanos y somos hijos de Dios, y que eso está fuera de nuestra decisión. Fuimos creados así, tenemos una dignidad intrínseca como hermanos e hijos de Dios, y eso es un problema, no quiero saber nada con esa idea. Entonces, a mí me pareció que Fratelli Tutti es efectivamente un documento muy importante y que con el paso del tiempo va a crecer en su impacto, ¿no? Es decir, yo creo que relanza la doctrina social católica y permite empezar a pensar otras cosas. Insisto, no es que dé soluciones técnicas, que Francisco diga tienen que hacer una cooperativa, o no tienen que hacer una cooperativa, hay que intervenir acá o ya. No es eso, sino un horizonte de principios a partir del cual nosotros, si querés, sinodalmente, como dice Carlos, tenemos que ponernos a pensar cuáles son las metodologías para traducir esos principios en formas de convivencia más acordes a ellos, ¿no? Que ese sería un desafío nuestro. Híjole, pues nos lanzas yo creo que sobre la mesa también esta reflexión de qué hacer nosotros, ¿no? O sea, lo que decía Carlos hace rato es lo que ya habíamos platicado en algún momento, ¿no? ¿Cuáles tendrían que ser como nuestras nuevas metodologías también dentro de nuestra cotidianidad, pues, ¿no? Dentro de nuestro ser iglesia, porque al final estamos esperando todo de los teólogos, de las grandes instituciones, de las universidades, pues a lo mejor lleguen en su momento, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, ¿no? Que tenemos en este público que hoy está con nosotros muchos profesores, que acompañamos personas en sus procesos educativos, ¿no? ¿Cómo ir haciendo también realidad esto? ¿Cómo ir haciendo realidad este sueño de construir una comunidad distinta, ¿no? Y no solo iglesia, sino una comunidad distinta, cómo construir espacios donde pueda impactar, pues, ¿no? Este pensamiento, pues, sí, social cristiano, pero ahora con esta mirada metodológica distinta también, ¿no? Bueno, creo que serían cosas como súper interesantes de ir compartiendo y de ir imaginándonos nuevos horizontes, nuevas maneras, nuevas formas, más creativas, como decía Diego, por ahí. Bueno, no sé si alguien más quisiera comentar algo, quisiera preguntar, todavía tenemos, creo que un minutito, no sé qué hora tendrías que ir, Diego, pero bueno, sí, si alguien quisiera, adelante, o está el chat también, bueno, no resalta, pero creo que no hay ninguna pregunta ni nada, eh, y que hoy tenemos este espacio también para conversar un poco. Bueno, si no, pues solo me queda o me resta pues agradecer muchísimo a Diego este espacio, este tiempo también que nos ha compartido y que yo creo que son puntos súper importantes para ir entendiendo también hoy, a 11 años de pontificado de Francisco, cómo está caminando nuestra iglesia, qué impacto ha tenido en la globalidad, porque al final Francisco, como bien lo dijo Diego, hoy es un referente global sobre el caminar pues, del mundo, ¿no?
y sobre todo nosotros también aquí en América Latina, que lo vivimos de una manera como más cercana también por todo lo que también Dolores nos venía diciendo anteriormente. Al final el sínodo ha sido producto también de del propio caminar de Francisco, de las propuestas de Francisco, gracias a la teología del pueblo, a la teología de la liberación, como ya lo decía Diego, ¿no? Gracias a Aparecida también, si vemos por ahí hay mucho referente también en ese sentido, y ahora propuesto a otro nivel. Y pues bueno, yo creo que por eso en Latinoamérica lo vimos también de manera distinta y nos impacta de manera distinta que, por ejemplo, a Europa, ¿no? Que platicaba con unos amigos que están en Europa, cómo ha impactado, por ejemplo, este tema de la sinodalidad y que es muy distinto, es muy diferente, ¿verdad? Por ahí. Pues muchísimas gracias, Diego, por este espacio, por este momento de compartir. No sé si quisieras alguna última palabra. No, no, agradecerles simplemente un gusto y cuando quieran seguimos conversando. Pues muchas gracias. Eh, Quisiera yo nada más ir terminando, ¿no? Mario me dijo que hiciera como una pequeña síntesis al final, que yo creo que no hay tanta necesidad porque ha sido muy clara la participación de Dolores, muy clara la participación de Diego, pero yo solo quisiera poner sobre la mesa lo que ya Dolores y Diego nos han dicho. Esta construcción de la iglesia, de nuestra comunidad, de nuestras comunidades, ¿cómo la estamos viviendo a partir de la idea de sinodalidad? Al final de cuentas, son varias ideas que nos lanzó ahí Dolores, ¿no? La idea, por ejemplo, de vivir este momento como un momento de gracia, como un kairos en nuestra vida, y que tendríamos que aprovecharlo, porque al final hablar de sinodalidad es hablar también de la vida del espíritu, cómo se va desarrollando el espíritu para nosotros, personas, hombres, mujeres de fe, cómo va caminando la iglesia a través también del espíritu y cómo el espíritu va desarrollando nuevas metodologías, nuevas formas más creativas, y que muchas veces se le tiene miedo al espíritu. Yo he percibido también en este proceso de sinodalidad que muchos hermanos que están dentro de la jerarquía eclesial, sacerdotes, obispos, cómo le tenemos miedo incluso al espíritu, cómo se va moviendo, porque al final el espíritu es tan libre que se va moviendo a través de la iglesia y que va poniéndonos nuevas maneras de hacernos más fraternos, de sentarnos a la mesa de una manera distinta, aprendiendo a ser cristianos desde otras perspectivas. Hoy, por ejemplo, la idea de sinodalidad nos invita, nos impele a escucharnos, pero también a poner nuestra palabra sobre la mesa. Y que yo creo que nos cuesta mucho trabajo, porque no estamos acostumbrados al diálogo. Dentro de la iglesia jerárquica, dentro de nuestro modelo de iglesia que veníamos trayendo, ¿no? Estamos acostumbrados solo a escuchar. Y entonces cuando alguien nos pide poner nuestra palabra sobre la mesa, pues yo no sé si por pena, yo no sé si porque creemos que nos van a criticar, yo no sé si porque creemos que qué van a decir si yo me equivoco hablando, diciendo, pues no ponemos nuestra palabra sobre la mesa. No tejemos la palabra, no tejemos el diálogo. Y el modelo de iglesia sinodal, pues precisamente nos da pauta para poner nuestras ideas sobre la mesa, porque es nuestra experiencia de vida, porque tendríamos que valorar también nuestra experiencia eclesial. Yo creo que hoy como educadores, nosotros los que nos dedicamos un poco a la educación, tenemos mucho que decir sobre cómo ir construyendo procesos, sobre qué metodologías hemos usado para nuestros chicos, para nuestros niños, nuestros jóvenes, cómo ir construyendo esos espacios de diálogo. Pero si nosotros traemos a nuestra vida este modelo jerárquico, pues seguiremos siendo lo mismo, el maestro, el educador que está aquí arriba, que da la cátedra, pues, ¿no? Y entonces, pues no serán nuestros estudiantes, sino serán nuestros alumnos los que necesitan de nuestra luz. Cuando el modelo eclesial que hoy nos propone la iglesia sinodal, pues es totalmente distinta. Lo que ya decía Dolores, por ejemplo, de sentarnos juntos, de escuchar, y que dentro del proceso de fe y dentro de la teología decimos que el Espíritu habla y habla a través de los más pequeños. Ya lo decía la teología latinoamericana, ¿no? Por ahí la neumatología. El Espíritu actúa desde abajo. O sea, la palabra más sencilla es la palabra que nos puede interpelar demasiado, pero siempre y cuando debemos tener oídos atentos, ¿no? Es lo que
por ahí decía también ya Dolores, en ese sentido de abrir espacios en nuestras iglesias y de aprovechar todos los espacios para poner nuestra palabra sin miedo y con mucha esperanza. Y solamente, ya para ir finalizando este espacio, yo quisiera nada más hacer esta síntesis que nos hablaba Diego, con estos 4 puntos que yo creo que son sumamente importantes y que nos pueden dar mucho para el diálogo y para repensar también nuestra propia vida de iglesia. ¿Cómo entender a Francisco sí como nuestro papa, sí como el obispo de Roma, pero también como un referente global, como un líder político, como un líder que está siendo referente en decisiones importantes de la vida, no solo eclesiales, sino globales, ¿no? El tema, por ejemplo, de la ecología, o sea, que Francisco ha sido ahí, el tema de la educación. Yo creo que como educadores, por ejemplo, a nosotros nos toca ir viendo este tema del pacto educativo global que nos lanza también desde Francisco y todo lo que ha venido suscitando esto, ¿no? O sea, cómo realmente hacer realidad esto dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra vida cotidiana. O sea, porque al final podemos decir, bueno, este tema del documento que acaba de salir, ¿no? Dignitatis Infinita, o sea, es un documento que dicen, pues que lo analicen los teólogos, los sociólogos, o sea, no, es un documento que toca nuestra vida y que nosotros como educadores debe tocar nuestra vida cotidiana con nuestros jóvenes, con nuestros niños, que todos los días estamos con ellos. O sea, ¿cómo hacer para que esta dinámica eclesial, estas intuiciones que va poniendo no solo Francisco, sino el pontificado de Francisco en general, ¿no? Vayan tocando la vida cotidiana. Porque como bien lo dijo Mauro, o sea, la iglesia al final de cuentas hoy, pues es un pluriverso, ¿no? Pero que dentro de todo esto hay algo que puede tocar nuestra vida, algo que Francisco, algo que su pontificado, algo que sus palabras, algo que su mensaje, que su vida, que sus gestos nos están diciendo. ¿Cómo aprovecharlos desde por ahí? Digo, o sea, porque hay un capital político, pues, ¿no? Como lo decía Diego, en ese sentido, y cómo ir aprovechándolo. Y la segunda, que yo creo que Carlos aquí es el que nos puede iluminar mucho, es esto que ya se hablaba sobre las innovaciones en la doctrina social. O sea, cómo salir de esta doctrina social que a veces nuestra iglesia es incluso colonizadora, pues, ¿no? Porque piensa que es lo único y entonces a partir de ahí se tiene que ir construyendo. ¿Cómo, cómo también hoy el pontificado de Francisco, la misma dinámica de la iglesia sinodal, nos va mostrando otros nuevos caminos de ser iglesia a través de construir nuevo tipo de relaciones, de ir construyendo puentes donde a lo mejor antes había paredes, donde no nos atrevíamos a dialogar, a platicar. Ya Dolores decía, hay algunos temas todavía que se quedaron sobre la mesa, como los temas de la diversidad sexogenérica, por ejemplo, pues no. Pero como nosotros como educadores, todos los días lo tocamos con nuestros niños y nuestros jóvenes. O sea, ¿qué mensaje podemos dar? ¿Desde dónde lo analizamos? ¿Desde dónde nosotros lo caminamos, lo discernimos, lo oramos? ¿Desde dónde lo dialogamos? O simplemente no dialogamos por miedo, ¿no? O sea, ¿desde dónde, pues? Porque también eso nos tendría que abrir a nosotros el panorama para tratarlo desde otras perspectivas. Y yo creo que eso es súper novedoso en esto, bueno, novedoso y que porque está sobre la mesa hoy, pues, ¿no? Pero que al fin de cuentas ahí ha estado siempre. Eh, en la búsqueda de nuevas maneras de ser iglesia. Yo creo que el tema de sinodalidad en ese sentido nos tiene que tocar la naturaleza misma de ser iglesia. Y no solamente ser iglesia me refiero pues a la estructura que hoy tenemos como eclesial, sino a la vida cotidiana de cómo nos relacionamos nosotros en nuestros espacios diarios, porque ahí somos iglesia, pues, ¿no? Yo creo que hoy ya no tendríamos nosotros que pensar cuando hablamos de iglesia en los espacios eclesiales solamente, donde se reflexiona la Sagrada Escritura, donde vamos al rito, ¿no? O sea, sí es un espacio eclesial, pero nuestros espacios eclesiales hoy son totalmente, bueno, se tendrían que abrir, ¿no? A entenderlos de manera distinta, tendríamos que abrirlos. O sea, como nuestra aula de clase es un espacio también eclesial, como nuestros espacios de convivencia familiar son espacios también eclesiales, porque al final convivimos como hermanos, convivimos como hijos, convivimos con la misma dignidad.
Y yo creo que abrir esto nos puede también ir haciendo que busquemos nuevas maneras de comunicarnos, nuevos criterios de organizarnos, nuevos criterios donde participemos, donde hagamos un ejercicio de reflexión, de discernimiento sobre la toma de decisiones, sobre nuevas maneras de participar. Por ejemplo, en nuestros colegios, o sea, en nuestras reuniones que tenemos, a veces pues los directores son los que dirigen, ¿no? O los que coordinan, pero ¿por qué no buscar nuevas maneras, pues también, de ir poniendo sobre la mesa otras metodologías de reflexión, de toma de decisiones, de participación? Y yo creo que la iglesia sinodal nos invita a eso, pues, ¿no? Y finalmente, esta iglesia de puertas abiertas, que como lo decía Diego y que a mí me impactó mucho esto, parece que el criterio único de exclusión es que excluyamos, ¿no? Y pues bueno, yo creo que no valdría aquí porque al final todos somos hijos y todos somos hermanos. Y yo creo que eso es lo más interesante y lo que hoy la iglesia sinodal y Francisco y todos nos han puesto sobre la mesa. Todos somos hijos y entonces todos somos hermanos. Y entonces no hay exclusión. Y quien excluya, pues yo no sé en qué modelo de iglesia y en qué modelo está pensando, ¿no? En qué modelo eclesiológico está pensando. Pues bueno, discúlpeme que me fui así muy rápido también, pero solamente quería dar por terminado esto como una muy breve síntesis y una breve comprensión también de lo que fui escuchando en este día. Pues muchísimas gracias a todos por esta participación, por este día. No sé si alguien más quisiera tejer su palabra en este momento. Y si no, pues bueno, pues agradezco muchísimo el espacio. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Gracias, Carlos, también por estar aquí. Y pues nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias.